Hola, yo soy el Doctor Guerra y esta es la guerra de cuarta generación. El control y la conquista de las mentes. La guerra psicológica. Principios estratégicos. Guerra de cuarta generación, Fourth Generation Warfare, 4GW, es el término usado por los analistas y estrategas militares para describir la última fase de la guerra imperialista de conquista, en la era de la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas. Si bien la guerra de cuarta generación cuenta con un nivel de desarrollo militar contenido en los principios teóricos de su doctrina escrita por estrategas militares, a partir de la década del 80, nuestro trabajo solo tocará los aspectos de desarrollo social de la misma. El desarrollo tecnológico e informático, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convirtieron a la guerra psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW, a la que se agrega una variante contraterrorista tras los ataques explosivos del 11S en Estados Unidos. De esta manera, y a partir del 11S norteamericano, la guerra psicológica con su variante la guerra contraterrorista, conforma la columna vertebral estratégica de la guerra de cuarta generación, con los medios de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos de conquista. La guerra psicológica conforma el estadio superior de las estrategias de control y dominación ensayadas hasta ahora por los sistemas imperialistas, dominación del hombre por el hombre, que se fueron sucediendo hasta llegar al sistema capitalista. En la guerra psicológica, columna vertebral de la guerra de cuarta generación, sin uso de armas, las operaciones con unidades militares son sustituidas por operaciones con unidades mediáticas. La guerra psicológica, a su vez, nace en un particular estadio del capitalismo caracterizado por una revolución en el campo de las ciencias sociales y de la comunicación estratégica. Dicha revolución se complementa con una revolución en el campo de la tecnología de las comunicaciones y de la informática, creando las bases para una comunicación estratégica globalizada basada en principios científicos. A su vez, las técnicas científicas de comunicación, potenciadas a escala masiva y planetaria por los grandes conglomerados mediáticos del capitalismo, crearon las bases para su utilización en estrategias de manipulación y de control social desarrolladas a partir de los objetivos de la dominación imperial capitalista. Esta situación creó las bases operativas y estratégicas para el control y dominio de las sociedades y países, sin recurrir a la utilización de la guerra militar. De esta manera, y con pocas excepciones como Irak y Afganistán, y otros objetivos en carpeta del imperio, como Irán y Siria, la actual guerra imperialista por apoderamiento de mercados y países ya no se desarrolla en el plano de la conquista militar territorial, sino en el plano de la conquista psicológica social instrumentada mediáticamente. Los nuevos gerentes de enclave en el mundo dependiente, los políticos modernos, sustituyen cada vez más la represión y el control por medios policiales, por la represión y el control por medio de operaciones mediáticas con aplicación de consignas de criminalización de los conflictos sociales. En su definición técnica, guerra psicológica, o guerra sin fusiles, es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientadas a direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de las armas. Los ejércitos militares son sustituidos por grupos operativos descentralizados especializados en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación estratégica y psicología de masas. El desarrollo tecnológico e informático de la era de las comunicaciones, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convirtieron a las operaciones de acción psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW. Como en la guerra militar, un plan de guerra psicológica está destinado a aniquilar, controlar o asimilar al enemigo. La guerra militar y sus técnicas se revalorizan dentro de métodos científicos de control social, y se convierten en una eficiente estrategia de dominio sin el uso de las armas. A diferencia de la guerra militar convencional, la guerra de cuarta generación no se desarrolla en teatros de operaciones visibles. No hay frentes de batalla con elementos materiales.
La guerra se desarrolla en escenarios combinados, sin orden aparente y sin líneas visibles de combate. Los nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con los civiles. Ya no existen los elementos de la acción militar clásica. Grandes unidades de combate, tanques, aviones, soldados, frentes, líneas de comunicación, retaguardia, etc. Las bases de planificación militar son sustituidas por pequeños centros de comando y planificación clandestinos, desde donde se diseñan las modernas operaciones tácticas y estratégicas. Las grandes batallas son sustituidas por pequeños conflictos localizados, con violencia social extrema, y sin orden aparente de continuidad. Las grandes fuerzas militares son sustituidas por pequeños grupos operativos, unidades de guerra psicológica, dotados de gran movilidad y de tecnología de última generación, cuya función es detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra psicológica. Las unidades de guerra psicológica son complementadas por grupos operativos, infiltrados en la población civil con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos sociales. Las tácticas y estrategias militares son sustituidas por tácticas y estrategias de control social, mediante la manipulación informativa y la acción psicológica orientada a direccionar conducta social masiva. Los blancos ya no son físicos, como en el orden militar tradicional, sino psicológicos y sociales. El objetivo ya no apunta a la destrucción de elementos materiales, bases militares, soldados, infraestructuras civiles, etc., sino al control del cerebro humano. Las grandes unidades militares, barcos, aviones, tanques, submarinos, etc., son sustituidas por un gran aparato mediático compuesto por las grandes redacciones y estudios de radio y televisión. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las bombas, misiles y proyectiles del campo militar. En la guerra sin fusiles, la guerra de cuarta generación, también llamada guerra asimétrica, el campo de batalla ya no está en el exterior, sino dentro de las mentes. Las operaciones ya no se trazan a partir de la colonización militar para controlar un territorio, sino a partir de la colonización mental para controlar una sociedad. El objetivo estratégico ya no es el apoderamiento y control de áreas físicas, poblaciones, territorios, etc., sino el apoderamiento y control de la conducta social masiva. Las unidades tácticas de combate, operadores de la guerra psicológica, ya no disparan balas sino consignas direccionadas a conseguir un objetivo de control y manipulación de conducta social masiva. B. Soldados invisibles. Alienados programados AP. En su desarrollo mediático-social, los jefes y oficiales de Estado Mayor de la Guerra Psicológica, 4GW, ya no son militares, sino expertos comunicacionales en insurgencia y contrainsurgencia, que sustituyen a las operaciones militares por las operaciones psicológicas, OPS. Ya no desarrollan sus planificaciones en unidades o cuarteles militares, sino en laboratorios encubiertos de comunicación estratégica donde se diseñan los planes de guerra psicológica a ser ejecutados por las grandes estructuras mediáticas de comunicación masiva, infiltradas por la inteligencia de la OPS. El nuevo soldado, y su vez blanco táctico de las operaciones psicológicas, es el individuo más amodelado a partir de la ideología consumista nivelada planetariamente como estrategia de mercado por las transnacionales capitalistas. En la guerra psicológica, la potencia de fuego del soldado militar es sustituida por la potencia social del individuo masa con su conducta manipulada hacia objetivos de control y dominación social, fijados por el capitalismo transnacional para conquistar mercados y controlar a las sociedades consumistas. Manipular, controlar, y convertir a este individuo masa en potencia social direccionada con fines de control y dominio político-social es el objetivo estratégico clave de la guerra psicológica. Mediante la manipulación y direccionamiento de conducta por medios psicológicos el individuo masa se convierte en soldado cooperante de los planes de dominio y control social establecidos por el capitalismo transnacional y la potencia imperialista regente.
Es a la vez, víctima y victimario, de las operaciones psicológicas, ya que se convierte en una célula consumista transmisora tanto de planes de consumismo capitalista como de planes de control y represión social manipulados sin el uso de las armas. Por ejemplo, el movimiento piquetero, desocupados, de la Argentina fue desactivado, virtualmente sacado de la calle y condenado socialmente, a partir de consignas que lo asociaban con la vagancia, la violencia, y el desorden, hábilmente recreadas y manipuladas por las estructuras mediáticas del sistema. El blanco de esas consignas era el alienado programado, tanto de clase alta, media o baja, que a través de esas consignas machacadas día y noche en su cabeza, terminó viendo al piquetero como el enemigo número uno de la sociedad. Esto permitió al gobierno de Kirchner encarcelar a sus dirigentes y mandar a reprimirlos policialmente con total impunidad e indiferencia por parte de la sociedad de los AP. De esta manera, y a través de este ejemplo, se verifica la doble condición de víctima, y la vez victimario, del alienado programado, a partir del consumismo, no ya de productos sino de eslóganes y titulares recreados por el consumismo informativo. Eso es todo. Soy el Doctor Guerra y recuerda que tu enemigo no tendrá piedad de ti.